Access big savings every day, all in the Kroger app. Get fresh Purdue boneless chicken breasts for $3.49 a pound. Then find low prices on thousands of items like sparkling ice water, Kroger brand chips, and more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me. Yo tengo el placer de estar con un amigo, Marcos Gutiérrez, Marcos Conquer en redes sociales, para quien no lo conozca, uno de los emprendedores más jóvenes de este país, el dueño y CEO de AudioFit. Además, estamos hablando de que es una persona que gestiona una de las empresas de fitness con más crecimiento en los últimos años y una persona que está trabajando con casi 40 personas a su cargo. Entonces, para las personas que no te conozcan, Marcos, ¿cómo te presentarías? Pues Marcos es una persona de 23 años que practica powerlifting, que siempre le encanta el mundo del fitness, que llegó a ello a través del canal de Power Explosive y básicamente dije, mi pasión es la salud y el deporte, porque no lo convierto en mi actividad profesional. Y me he reunido de mi grupo de amigos, que son la gente que está dentro de AudioFit, y buscando cómo maximizar el impacto del proyecto. Y bueno, todo esto suena muy guay, ¿no? Que vienes en el mundo del powerlifting, ¿no? Que has entrado en todo esto del fitness o de la divulgación a través de Power Explosive, pero me gustaría que las personas que no te conozcan, ¿no? Y a lo mejor se queden con que eres CEO de una empresa, pese a tu juventud, ¿vale? Vean si esto es algo natural, porque vienes de una familia adinerada, una familia con inteligencia financiera, o que ha sido a través de ciertas circunstancias y sobre todo que hablaras de esas circunstancias. ¿Cuál es tu background? ¿Vale? Creo que todos tendemos a atribuirnos mayor mérito del que solemos tener. Al final somos una consecuencia de muchas cosas y somos, como decía Ortega Gasset, víctimas de nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, en mi caso personal, mi familia no ha habido cultura de emprendimiento nunca. Creo que la sociedad española está bastante asentado que el objetivo normalmente es ser policía local o no es ser Steve Jobs ni nada parecido. Entonces te diría que lo que tengo ahora mismo y lo que creo que está por venir depende 100% de mí y al final, pues, por ejemplo, creo que es un tema de curiosidad intelectual, por ejemplo, con temas del inglés, emprendimiento, marketing, que me han llevado a estar aquí hoy. No es tanto porque tu profesor de marketing te enseñó la clave para facturar tal o... No, al final es un tema de cómo eres tú y tener objetivos que, digamos, sean comunes con otras personas de las que te rodeas. A través de curiosidad, querrías decir. Exacto. Creo que la curiosidad intelectual es súper importante para llegar a ser un profesional de éxito en cualquier sector. ¿Podrías hablarnos cómo te diste cuenta de que a lo mejor necesitabas inglés o es que tu familia te llevaba a clases de inglés muy temprano? ¿Cómo te diste cuenta de que Esto es una historia muy interesante. Yo me crié como cualquier estudiante, prácticamente el 90% de la gente que estudia en España, con un sistema educativo mediocre en cuanto se refiere al inglés, a la enseñanza, todo muy teórico, gramática, apenas sé hablar inglés y llegó un momento en el que me di cuenta que esto era muy importante para mí. Recuerdo con 13 años jugar un videojuego de estos que la Play y tal, y eran en inglés las voces, y decir, joder, si era la leche, soy capaz de entender esto. Y mi mejor amigo, su madre era profesora de inglés, y tenía envidia de él, y dije, joder, algún día quiero ser capaz de entender estas voces. El caso es que con 16 años llegó un nuevo profe a mi instituto que me despertó curiosidad por el inglés, me puso el discurso de Steve Jobs de Stanford, y dije, buah, este tío es la caña, y me fliparía entender esto sin que estuviera subtitulado. Y a partir de ahí, pues, me empecé a crear un sistema de aprendizaje propio, sin recursos, porque mi padre estaba en paro en esa época, era la época de la crisis, y llegué a un nivel C1 de inglés por mi cuenta, pues simplemente siendo autodidacta, básicamente creándome un ambiente que consistía en rodearme todo el rato de inglés, en YouTube, podcast, escuela oficial de idiomas, clases de inglés en la escuela, también busco un compañero de cambio lingüístico en esa época. Al final, cuando tienes pocos recursos, digamos, agudizas el ingenio. Estamos hablando de 2008, porque has mencionado que tu padre estaba en paro. Eso es. Y muchas personas, al ver que eres una persona que tienes una empresa, ¿vienes de una familia de gente con empresa? Muy buena pregunta. Sí, mis padres montaron un negocio local en torno a 2002, una zapatería en el barrio, y la verdad que me he criado durante 5 o 6 años en ese ambiente. Era súper sacrificado, le veía trabajando fines de semana, quedándose hasta de madrugada, con ofertas y cosas así. Y la verdad que la experiencia no fue muy positiva, entonces yo la verdad que ni me planteaba llegar a montar una empresa. Llegué a este mundo del emprendimiento de casualidad. Entonces llego de casualidad a esto. Y ¿me podrías, para las personas que a lo mejor sean más jovencitas,
que no sepan de qué crisis estamos hablando, ¿podrías contextualizar un poquito cómo fue la crisis de 2008 o hablar un poquito de ello? Sí, básicamente, para dar un poco de contexto, entre los años 2000, una burbuja que se llama la burbuja de las .com, que básicamente fue que el mercado empezó a premiar muchísimo las empresas tecnológicas porque pensaba que en el futuro se empezaron a pagar auténticas fortunas por empresas que estaban facturando cero o muy poco. Entonces eso pinchó en torno al año 2000 y los bancos centrales dijeron, tenemos que salir de esta. ¿Y qué hicieron? Bueno, un banco central, para que no entienda, es básicamente un organismo del gobierno que lo que se dedica es a planificar la masa monetaria que hay en la economía, la cantidad de dinero y el tipo de interés, que es un precio, ¿vale? El precio del dinero se suele llamar. Entonces, lo que hicieron fue imprimir muchísimo dinero y aumentar el crédito que había en la economía. Esto lo que hizo fue que todos los agentes económicos, empresas y gobiernos se endeudasen. Y esto ocurrió del 2002 más o menos, que Alan Greenspan bajó los tipos de interés del 3,5% al 1 y pico por ciento en el verano de junio de 2002. Y básicamente a los 6 años pinchó todo. ¿Por qué? Pues porque se empezaron a hacer inversiones para las cuales no había ahorro real, digamos. Entonces se empezaron a construir aeropuertos en aviones, rotondas en cada pueblo. Y claro, por supuesto los políticos empezaron a ver que entraba dinero fresco y empezaron a gastarlo y aumentar los gastos fijos, digamos, los gastos recurrentes, cuando los ingresos que estaban recibiendo eran extraordinarios. Entonces, cuando todo eso peta en 2009, la mayor parte de estados están casi en quiebra y empiezan a haber muchísimos déficits públicos. Se podría decir que toda la información que tienes, todos los conocimientos sobre economía, sobre empresa, inteligencia financiera, ¿los has adquirido a base de tus estudios, de tu formación en la carrera? Sí, es otro punto muy chulo. La verdad que yo me empecé a interesar por la economía en 2008, como te comentaba antes, por el tema de que mi padre se quedó en paro y dije, joder, ¿por qué mi padre se quedó en paro? Y pues dije, ¿por qué hay pobres? Y siempre me ha interesado muchísimo la cuestión de por qué hay pobres y cómo podemos intentar erradicar la pobreza y básicamente aumentar el bienestar de la población en la medida posible, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Muy interesante. Me gustaría que hablaras de si nuestro sistema educativo nos prepara para prepararnos para estas crisis, porque a lo mejor nos prepara para obtener un trabajo y a lo mejor ser buenos doctores, buenos abogados, etcétera, pero a lo mejor no nos prepara para montar un negocio o para ganar dinero. ¿Cómo va esto, Marcos? A ver, creo que es muy difícil que un político genere un sistema educativo que está planificado, obviamente, que se base en el emprendimiento y que la gente tenga cultura financiera. De hecho, creo que los políticos en general tienen incentivos a que la gente sea lo más ignorante posible en cuanto a finanzas, para que cuando generen inflación, suban los impuestos, la gente ni se percate de ello. De hecho, hay una frase muy buena de un economista que me gusta mucho, se llama Carlos Rodríguez Brown, que trabaja en el Banco de España, que decía algo así como que si todos los españoles pagasen los impuestos una vez al año y en vez de 5 euros, automáticamente el peso del Estado caería muchísimo porque la gente diría, la cantidad de impuestos que estoy pagando. ¿Qué pasa? Que al final los políticos son muy inteligentes y lo que se ha empezado a hacer es meterte que si retenciones, el IVA, que dices, esto ni me entero que lo estoy pagando en realidad. Entonces la percepción de la gente es que no paga tantos impuestos, pero si de verdad pagásemos una vez al año todos los impuestos que pagamos, que son en torno a 12.000 euros al año por español, es una locura. Pues bueno, la presión fiscal en España es en torno al 42% del PIB, o sea que el Estado te quita la mitad de lo que ganas. Y bueno, ya hablaremos sobre qué te da cambio. Pues mira, ahora que sacas el tema de los impuestos, me gustaría que hablaras sobre tu opinión sobre los impuestos, ¿vale? Si son buenos o malos, ¿vale? ¿Cómo va eso? A ver, los impuestos desde un punto de vista objetivo son un castigo, es una penalización respecto a un comportamiento. Si yo pongo un impuesto al tabaco, lo que estoy haciendo es penalizar el consumo de tabaco, estoy desincentivando que la gente lo haga, o al menos esa es la idea detrás, ¿vale? Entonces, si yo pongo un impuesto a la cultura, por ejemplo, IVA cultural, que me ha criticado muchísimo, ¿no? Con la crisis. Y los artistas decían, está matando la cultura. Y digo, joder, y después defiendes que suban el IRPF. ¿Qué estás haciendo? ¿Matando el trabajo? ¿Qué estás? Y ahí cuando defiendes subir el impuesto de sociedades, ¿qué estás? ¿Matando a las empresas? Entonces es como que pero los impuestos... Las empresas, entre comillas, producen mucho dinero, ¿no? Según en realidad producen riqueza, no dinero. Ciertas teorías, entonces al producir lo suyo es impuestarles, ¿no? Claro, el problema de los impuestos es que, como casi cualquier fenómeno económico, hay que ir más allá. Esto no es, pues yo le quito a alguien el 25% de lo que gana y esto no tiene consecuencias. Si tú a una empresa le pones, por ejemplo, un 25% de impuestos sobre beneficios, ese 25% no va a poder reinvertir en la empresa. Entonces va a poder capitalizarse menos, va a reinvertir menos en la empresa y la productividad de los trabajadores que trabajan en ella va a ser menor a largo plazo. Y eso significa que los salarios van a ser menores. Entonces, hay cosas que suenan muy bien y que parecen muy incluso justas, ¿no? De primeras. Dices, joder, los que más tengan que más paguen. Y dices, ya, pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Porque si las empresas se van o las empresas son más pobres, los trabajadores van a ser más pobres. O sea, lo que está claro es que esto es una primera lección de economía. La economía es un juego de suma positiva, no es un juego de suma cero. O sea, si la productividad aumenta,
empresarios pueden ganar más, trabajadores pueden ganar más. Pero si tú lo que haces es que la economía se convierte en un juego de suma cero y solo alguien pueda ganar a costa de otros, ahí es cuando empezamos a entrar en conflictos sociales. O sea, digamos que para que una persona a lo mejor que no entienda ese lenguaje lo pueda entender, ¿Sí? como una empresa, si una empresa que produce X ¿Vale? tiene que pagar más impuestos, lo que va a hacer es que pueda contratar menos trabajadores. Exacto. Y realmente con esos impuestos no te garantizan que vayan destinados al trabajo o que Claro. vayan destinados a una causa. Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Tienes algún ejemplo? Porque creo Sí. que me sonaba que tenías algún ejemplo en cuanto Sí. a la distribución de los impuestos. Sí. A lo mejor puedas explicarlo. Milton Friedman solía decir que hay 3 formas principales de gastar dinero, ¿no? La primera es gastar tu dinero en ti mismo, lo cual es muy eficiente, porque en general sueles utilizar ese dinero de forma muy sabia. La segunda es utilizar gastar tu dinero en otras personas, en plan, regalos para amigos. Y ahí ya, bueno, empiezas a un poco ser menos austero, ¿no? Y utilizarlo de forma más libremente. Y la peor de todas es gastarte el dinero de los demás en otras personas, porque ahí el dinero dejas de percibirlo como si fuera de alguien en realidad y empiezas a malgastarlo completamente. Entonces, el problema de todo el gasto público, al menos como se canaliza en España, porque ahora hablaremos de otros modelos más eficientes, como los países nórdicos, el problema de España es que el Estado gestiona el dinero de otras personas y como no tiene ningún incentivo a gestionarlo de forma eficiente y los políticos piensan en las próximas elecciones, porque esto hay que entenderlo, como te enseña la Escuela de Elección Pública, que es una escuela económica, los políticos, su único objetivo es mantenerse en el poder. Ya está. O sea, luego viene todo lo demás. Luego puedes decir, tienen sus valores, pero si el político no gana las elecciones, desaparece y se lo comen. Es su trabajo. El trabajo de un Exacto. político no es hacer las cosas bien, es estar en el poder. Exacto, y eso hay que entenderlo. No hay que ver a los políticos como ángeles carentes de incentivos y de ambición. No, es todo lo contrario. O sea, si alguien... De hecho, esto por desgracia es así. O sea, la gente que tiene la prosperidad en política es gente, digamos, un poco ruin, que quiere dirigir la vida de otras personas y que le encanta el poder. Y eso, como decían los padres fundadores de Estados Unidos, hay que ver cómo minimizarlo, ¿no? De hecho, solían decir los padres fundadores, Jefferson y demás, que hay que intentar, como siempre, estar vigilante del gobierno, ¿no? Por si nos oprime en el futuro. Entonces, has mencionado la economía de los países nórdicos. ¿Qué tipo de economía es esa? Porque estamos hablando que la gente a lo mejor puede entender que se gasta muchísimo se gasta muchísimo en educación, se gasta muchísimo en sanidad, y no sé si eso es un modelo socialista, es un modelo liberal, es un modelo... Me gustaría que lo explicaras un poco. Un poco de contexto. Los países nórdicos se caracterizan porque después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a aumentar el gasto público de forma desenfrenada hasta los años 90. Llegaron a presiones fiscales incluso el 70% en algunos impuestos, lo cual es una locura. Que de 100 días que trabajes te quiten el 70%, es trabajar para el Estado prácticamente. Lo que pasó fue que entraron en quiebra literalmente, entonces tuvieron que recortar el gasto público del 70% a 45 o 40% en cuestión de pocos años. Incluso tuvieron que, por ejemplo, Suecia no permitía la escuela privada dentro del sistema de vouch público, y empezó a subvencionar, a pagarle a la gente normal el colegio privado si quería ir. Entonces, ¿cómo...? Empezaron a hacer reformas estructurales porque si no quebraban. Entonces, ¿cómo? Porque yo lo que quiero hacer es ponerme en la perspectiva del oyente. ¿Vale? ¿Cómo vas a bajar el gasto público si estás en quiebra? No tiene sentido, ¿no? Si tú bajas el gasto público estando en quiebra, no puedes pagar impuestos. No puedes pagar sueldos, no puedes pagar... En realidad es al revés. O sea, los impuestos se pagan en base a la riqueza del sector privado. Si tú tienes un sector público... O sea, la clave de tener un sector público fuerte es tener un sector privado fuerte. Si te cargas al sector privado, el sector público va a ser muy, muy, muy débil. Va a haber devaluaciones como en Argentina, en Venezuela... O sea, en realidad, todos sabemos qué hay que hacer para ser países líderes. Y otro punto importante, hay mucho desconocimiento sobre cómo funciona la economía en los países nórdicos, porque la gente solo se centra en el gasto y en los impuestos, pero los países nórdicos redistribuyen a través del gasto, ¿no? Esto es muy importante que la gente lo entienda. O sea, un político nórdico no te dice a qué colegio tienes que dar a tu hijo, te da a tu familia 10.000 euros y dice, elige el colegio al que vas. Y los colegios públicos funcionan como empresas privadas. El despido es casi libre. Y luego el mercado, básicamente todos los países nórdicos están en el top de libertad económica en el mundo, entonces tienen seguridad jurídica altísima, mercados laborales súper flexibles, son sitios muy atractivos para hacer negocios. Entonces, si copiamos a los países líderes solo en gastar, pues nos pareceremos a los países no líderes, como Argentina, Portugal y Grecia. Hay una cosa que a mí me genera mucha curiosidad, Marcos, y es el tema del funcionariado. ¿Vale? La pregunta que quiero hacerte es, tal vez no el funcionariado que tenemos en países como España no sea muy inteligente de cara, por ejemplo, a que ahora mismo podemos elegir al médico al que queremos asistir, ¿vale? De cara, por ejemplo, a nuestro tratamiento. Yo ahora mismo necesito una operación y yo quiero que me la haga un doctor. ¿Vale?
Y ese doctor en la sanidad pública va a tener seguramente, al ser el más requerido, más demanda. Pero ese doctor, pese a tener más demanda, pese a requerir más horas, pese a tener más trabajo y a ser más valorado, ¿Vale? Va a cobrar lo mismo de la sanidad pública que a lo mejor un doctor que no sea tan competente o que no tenga tanta demanda. Justo. Y en educación creo que pasa algo parecido. Sí, y digamos que también quiero preguntarte, porque tengo una amiga que es directora de un colegio, ¿Vale? y me comentaba que claro, que ella tenía a profesores muy diligentes y muy competentes, y también tenía a profesores que no eran muy eficientes y que cuando sonaba la campana querían irse a casa y desconectar de sus alumnos. Entonces, evidentemente, los profesores más competentes y con más intención en su trabajo van a cobrar lo mismo a esos funcionarios que los otros profesores. Y creo que a lo mejor no es una manera de incentivar lo que pasa. Otra cosa es también, tengo otra amiga que es policía, y ahora quiero que contextualices todo, pero quiero que la gente entienda un poquito estos contextos. ¿Vale? Que me contaba que un compañero suyo ha estado 3 años de baja porque se le rompió el dedo meñique, y que después de esos 3 años ha vuelto a su trabajo, pero se ha pillado como de 6 a 8 meses, no me acuerdo qué me dijo, ¿Vale? de baja por depresión, porque su dedo meñique no había quedado muy bien y le generaba estrés y que, claro, no podía asistir a su trabajo. Entonces, ¿Vale? me contaba cómo en ese periodo ella tenía que hacerse cargo de su trabajo, de sus llamadas, etcétera. Curiosamente, esa misma persona, cuando estaba de baja, en periodos en los que había que hacer horarios nocturnos, cubrir ciertos eventos, etcétera, sí podía, porque estaban mejor pagados. Vale. Pero digamos que su horario normal no podía porque estaba de baja, con malestar, ya etcétera. Entiendo. Entonces, esa persona iba a cobrar lo mismo que mi amiga, pero digamos que no trabajando. Claro. ¿Cómo va esto? ¿Cómo conseguimos acabar con esto? Porque es un tema Yo esto muy lo delicado. relacionaría con por qué funcionan los mercados. Esto es algo que la gente no entiende, por desgracia, y es súper importante que se entienda. El mercado es el sistema de asignación de recursos más eficiente que conocemos históricamente. ¿Por qué? Porque pone los incentivos correctos. Esto quiere decir que la empresa que mejor satisface la necesidad de otras personas es la que más gana. Entonces, alinea intereses. Si tú haces feliz a otras personas, tú serás más feliz porque ganarás más dinero y ese dinero podrás gastarlo en cosas que a ti te gustan. Entonces, no hay nada meritocrático que el libre mercado. Que esto que sé que a mucha gente le puede sonar un poco raro, pero es que en realidad, que luego mucha gente dice, ya, pero es que las cajas públicas las hemos rescatado todos, pero es que eso no es libre mercado. Eso es corporativismo, eso es capitalismo amiguetes, pero no tiene nada que ver con el libre mercado. Entonces, muchas veces hay gente que como que tiene mala visión del libre mercado por cosas que no son libre mercado. Y es como, se ve tan claro que no es esto. Y luego, por otro lado, relacionando con el tema del funcionariado, pueden existir sistemas públicos más eficientes como los países nórdicos, que, por ejemplo, te he dicho que hay mucho más flexibilidad laboral dentro del sector público. En cambio, en España, no recuerdo el porcentaje, pero es en torno a un 30% de todos los trabajadores públicos son funcionarios de carrera que no pueden ser despedidos, aunque tengan un rendimiento pésimo, aunque el área de su empresa en la que están no sirva para nada. Entonces, eso en realidad es un lastre para la economía, y más en un mundo globalizado. Entonces, bueno, al final es mantener una serie de privilegios, porque lo que son, porque luego tienes a gente cobrando 80 euros en el mercado laboral con condiciones miserables. Entonces, tienes digamos una dualidad ahí, ¿no? Importante. Entonces, ¿qué opinas del salario mínimo? Porque mencionas el tema de 800 salario euros. Mínimo. ¿Qué opinas del salario mínimo? A ver, antes de hacer un juicio sobre el salario mínimo, hay que entender qué es un precio mínimo, qué es un precio máximo y qué efectos tiene. Si tú pones un precio mínimo por encima del precio de mercado, por ejemplo, pones un salario mínimo de 3.000 euros, ¿cuál creéis que es la consecuencia de eso? ¿Creéis que de verdad eso no va a tener efectos? O sea, esto es el problema que tengo con los progres, ¿no? Que ven un problema, y yo también me indigno cuando veo un problema, pero intento ir un paso más allá, ¿no? Venga, vale, pongamos el mínimo de 3.000 euros. ¿Qué pasaría? Habría un 80% de desempleo. Entonces tú quieres ayudar a los más desfavorecidos y justamente haces que los más desfavorecidos no puedan trabajar. Entonces, hay cosas que suenan muy bien a priori, pero que cuando vas un paso más allá dices, esto no funciona. Y luego ya cuando te vas a los datos, es como cuando ya corroboras tu hipótesis. Por ejemplo, en Europa, los países que no tienen salario mínimo tienen menores tasas de desempleo. Y son países más ricos incluso. Finlandia, Suecia, Dinamarca, Austria, Suiza. Creo que son ejemplos de prosperidad y no tienen salario mínimo. O sea, quieres decir que, para que lo entendamos todos, que en la teoría ganar 2.000 euros de salario mínimo está genial, pero en la práctica muy pocas empresas pueden pagar a esas personas 2.000 euros. Exacto. De hecho, lo que genera desempleo
Totalmente. Y entonces una buena manera de crear empleo, por ejemplo, ¿cuál sería? Claro. Al final, en un mercado laboral libre, los trabajadores tienden a cobrar su productividad. Tú te coges dentro de la OCDE, que vale, que es como la asociación de los países más ricos del mundo, está Europa, Canadá, Estados Unidos, México, pues te coges los países con su productividad, su salario medio, y van de la mano. O sea, es que parece calcado. Entonces, si tú aumentas la productividad de una economía y aumentas el salario mínimo, vas a generar desempleo. Y tú dirás, bueno, pero, por ejemplo, en España, se ha subido el salario mínimo un 22% y sigue creando empleo. Sí, pero a lo mejor se ha ralentizado la creación de empleo. O sea, hay efectos invisibles que tienes que entenderlos. Pero claro, si ya parte de que los salarios mínimos son buenos, ¿no? Porque ¿quién no quiere ganar más dinero? Todo el mundo quiere que todo el mundo gane más dinero. El problema, lo que quiero es que la gente más pobre gane 3.000 euros como en Suiza. Pero es que en Suiza ganan 3.000 euros no porque tengan salario mínimo, sino porque son mega productivos, porque tienen un sistema fiscal mucho más... que recompensa mucho más la iniciativa privada, por una serie de valores, por supuesto, culturales que tienen, porque llevan 300 años ahora capitalizando la economía, etc. Pero no porque pongan salarios mínimos. O sea, un político no puede fijar los salarios y que eso no tenga consecuencias. Eso digamos que son problemas de gestión pública. Exacto. Creo que hay un libro que te gusta mucho, Skin in the Game. Totalmente, de Taleb. Taleb suele criticar a los políticos mucho y a los banqueros centrales porque dice que que transfieren riesgo dentro de las economías. El principal problema de los políticos es muy claro, que no manejan su dinero. Entonces tú cuando manejas el dinero de otras personas y te lo gastas en otras personas, es como jugar al póker con garbanzos. Al final no te tomas en serio tu trabajo. Es como, vale, pues pierdo. Por ejemplo, Zapatero. Bueno, he dejado un déficit de 100.000 millones. ¿Qué mata? No lo pago yo, ¿no? Ya lo pagará otro. Además, yo he sido guay cuando he subido el gasto público y he contratado a gente y, no sé, todo el mundo me aplaudía y hablaba bien de mí, ¿no? Pues ya está. Pues yo me preocupo de eso. Después ya lo que pase, pues me da igual. O sea, digamos que el ejemplo que has puesto es que no es lo mismo jugar al póker con dinero de verdad, que vas a jugar de una manera, que vas a ser más cauto. Totalmente. Si no te juegas nada, vas a tender a hacer un mal trabajo a largo plazo. Por eso sería interesante que, por ejemplo, lo que decías tanto los profesores o los policías, y sobre todo los políticos, tuvieran incentivos variables. En base a ciertos KPIs, indicadores de rendimiento, se les remunerase más o menos. Desde luego. Y también algo muy popular, habría que subir los salarios a todos los políticos y toda la gente que trabaje en el sector público, porque si quieres atraer realmente a los mejores, la única manera de hacerlo es pagando salarios similares al sector privado. O sea, por ejemplo, Daniel Lacalle es un tío que trabaja en fondos de inversión, que es una de las personas que más controla de economía a nivel nacional, es uno de los economistas españoles más influyentes del mundo, y es un tío que si le pagas al mes 3.000 euros, te va a decir, vale, pues gano en mi banco de inversión 1 millón al año, o sea... Entonces, o suben los salarios o los mejores no van a estar ahí. Y quieres tener a los mejores tomando decisiones importantes. Incluso, más que subir salarios, que sea de manera meritocrático, ¿no? O sea, con por supuesto, más al rendimiento. O sea, no te digo que le pongamos 100.000 euros a todos los políticos, no me la entiendas. De hecho, probablemente la mitad de ellos sobren. De hecho, yo ya abogo por un Estado lo más pequeño posible, que deje una sociedad civil fuerte y que la gente sea libre de tomar sus propias decisiones. Y, bueno, al final libertad de la mano de responsabilidad, ¿no? Lo que no podemos pretender es tener libertad sin responsabilidad. ¿Puede ser que la gente crea que es más libre de lo que es en realidad? Probablemente sí. O sea, creo que todos los estados occidentales, en cuanto a libertades civiles, hemos avanzado muchísimo, pero en cuanto a libertades económicas, no sé si la gente es consciente de esto, pero cuando Franco murió en el año 75, el peso del Estado era el 10%, que por supuesto no es todo, o sea, no se te enseña todo. Puedes tener un peso del Estado pequeño y una economía súper regulada, pero, ¿qué decir? El gasto público ha aumentado por 4 y la pobreza no ha disminuido. Uh-huh. ¿Qué pasa? Porque, bueno, mencionas Franco, etcétera, y ya va a haber muchas personas que a lo mejor van a decir, bueno, Marcos habla de esta manera porque es franquista, ¿no? Sí, pero Marcos es un chico de 23 años que supongo que habrá escuchado Franco por los libros de texto. Básicamente, y por mi padre, ¿no? Y por que tenía 5 años cuando murió. Por eso que quiero decir que a lo mejor no tenía mucha idea, de lo que pasa que vivimos todavía con mucha información por redes sociales. Exacto. Bueno, no por redes sociales, sino por televisión y tal. Y te van a acusar de... No, y que la gente es muy sectaria. Parece que porque Franco fuera un dictador, fuera un tío que no respetase derechos humanos, dejar una economía que era la octava potencia mundial, que tiene unas cuentas públicas muy saneadas. O sea, una cosa no quita la otra, no es incompatible. Entonces, bueno, creo que es interesante quitarse los sesgos mismos e intentar ser consciente de que los tenemos y minimizarlo y decir, bueno, pues ya está, esto está bien, esto está mal, punto. Correcto. De hecho, hay un libro que seguro que conoces que se llama Pensar rápido, pensar despacio. De Kahneman. Exactamente, y que mola muchísimo porque te pone un montón de ejemplos en el cual te dice... Hitler trataba muy bien a los animales y a los niños. Y tú al conocer a Hitler por otras cosas, vas a decir, no, eso es imposible. Hitler era un trozo de mierda y es imposible que tratara bien. Y en cambio te pueden decir, por ejemplo, gente como Gandhi, que trataba muy mal a su familia. Totalmente. Y tú dices, no, eso es mentira. Pero a lo mejor sí que es cierto. Esto es aplicable a todo. Incluso Gandhi, poner otro ejemplo con esa persona, era una persona que hasta que él no le echaron del tren,
en el que iba por ir o sea, porque él quería viajar en primera clase, ¿Vale? porque tenía poder económico para poder hacerlo, porque venía de una buena familia, pero como era en Sudáfrica en ese momento había problemas de racismo, estamos hablando antes de Mandela, pues le llevaron al vagón de la gente de color. Ya. Y él se sintió como rechazado, se sintió excluido, y a partir de entonces, digamos que empezó su cambio social. Pero claro, ¿quién iba a pensar eso de Gandhi? Si Gandhi no lo hubieran rechazado, Totalmente. no hubiera tenido eso. Entonces, Sí, lo que pasa es que muchas veces tendemos a... Sí, a pensar de forma binaria. Esa persona es buena o mala. Esto pasa, por ejemplo, con todas las grandes personas. Por ejemplo, Steve Jobs, que de hecho es una persona que admiro muchísimo, pero hay una cantidad de críticas de trabajadores suyos a los cuales Steve Jobs gritó, trató mal, etcétera. Y eso no quita que fueron uno de los mejores emprendedores de la historia y que le sigan mirando por lo que consigue a nivel profesional, por la visión que tenía, por la empresa que ha construido. O sea, que no hay que ser binario de esto es bueno y esto es malo. No, hay cosas buenas y hay cosas malas. Correcto. Hay que ver todas. Perfecto. Pues hablando de cosas buenas, cosas malas y cosas regulares, me gustaría, por favor, que hablaras de escuelas de pensamiento principales. O sea, ¿cuáles escuelas de pensamiento? Vale. Me voy a imaginarme que estoy hablando de hermano de 5 años y les voy a explicar qué escuelas de pensamiento hay. La primera de todas que te diría es el liberalismo clásico, ¿vale? Adam Smith, que creía en los libres mercados, un estado pequeño, libre comercio, división del trabajo, especialización productiva, lo que tú nos enseñas en el colegio, ¿no? Luego te hablaría de Marx, ¿vale? Que Karl Marx, fundador del marxismo, que es una escuela de pensamiento que básicamente los empresarios son explotadores porque quitan la plusvalía al trabajador y, bueno, eso se llama la teoría de la explotación de Marx. Y luego también tiene la teoría de valor trabajo, que lo que te viene a decir es el valor de las mercancías se derivan de las horas socialmente necesarias para producirse en condiciones normales en una economía. Lo que pasa es que el problema de Marx es que apenas sabe de economía, sí que era un buen filósofo quizá, y llegaron los austríacos, otra escuela muy importante, la escuela austríaca de economía, y demostraron que el valor de algo es subjetivo. O sea, el valor no tiene nada que ver con las horas de trabajo, no tiene por qué, sino que va en relación a cuánto valoras tú el fin que te permite conseguir esa mercancía. Te pongo un ejemplo. ¿Cuánto vale un suplemento deportivo? Pues ¿cuánto valoras tú tus ganancias de masa muscular y de fuerza? Muchísimo. Pues yo estaría dispuesto a pagar mucho. El valor de eso es muy alto. Da igual si el tiempo de producción fue 1 hora, 10 horas. Sí. Por ejemplo, quiero decir que a lo mejor el coste de producción de esta lata puede ser 1 céntimo. Exacto. Pero para ti genera, digamos, unas sensaciones positivas, unas sensaciones de... Exacto. El valor es subjetivo por ese motivo. De lo bien que te hace sentir. Y por eso eres capaz de pagar un valor 1000% de lo que vale realmente. Justo. Y luego también tiene otros errores muy importantes. Por ejemplo, según la teoría marxista de valor objetivo, ¿cuál es el valor de un diamante? Lo cojo del suelo, tardado 1 segundo. ¿Un diamante qué vale? ¿Nada? Realmente no. Entonces no sirve para explicar el valor de ciertas mercancías que no son producidas por el ser humano. Y bueno, pues tiene una serie de errores muy importantes a nivel intelectual. Por eso, por ejemplo, un masaje de una persona te puede costar 15 euros y otro masaje de una persona te puede costar 150. Totalmente. Y los dos son un masaje, ¿no? Pero ahí el valor está en lo que queramos verlo, ¿no? Digamos que el pensamiento marxista es una pirámide, pues la teoría de valor trabajo y la teoría de explotación están en la base. Entonces, si tú desmontas, que dices que el valor es subjetivo y lo demuestras empíricamente y demuestras que la plusvalía no es cuantificable, automáticamente el marxismo se cae. Entonces, hay una frase muy buena de Homer Simpson que dice algo así como el comunismo funciona hasta en teoría, ¿no? Y es como, no, en teoría tampoco funciona, porque tiene errores intelectuales que la mayor parte de la gente no ve. Y dice, bueno, venga, esta es la teoría, ¿vale? Esto puede ser lo que tu opinión, ¿no? Y dice, bueno, venga, vamos a ver cuántos países socialistas hay prósperos, democráticos, en los que se respeten las libertades. Pues a lo mejor ha habido 60 experimentos a lo largo de la historia. ¿Han funcionado? 0. Dices... Pero el comunismo de Lenin funcionó, porque creo que hubo un momento de que el comunismo que está implementando Lenin funcionó. Sí. Y me gustaría que hablaras tú, a lo mejor estoy equivocado, ¿vale? Y que lo explicaras. Probablemente en el instituto te dijeron que la URSS funcionaba, ¿no? Que aumentó el PIB per cápita y que es una economía sostenible. Pues yo lo que te diría es algo que dice uno de mis mentores intelectuales, que se llama Antonio Escotado. Dice, cuando Rusia sufrió la guerra civil, cuando pasó de ser Rusia a la URSS, ¿sí? Murieron 1,5 millones de personas. ¿Sí? Mucha gente. Sí. Cuando los primeros 5 años de gira de Lenin al poder, murieron de hambre y de frío casi 30. Casi 30. Sí, es verdad. Entonces dices, ¿esto por qué no me lo enseñaron en el colegio? Pues no sé si es porque el comunismo siempre ha tenido buena prensa y el capitalismo ha triunfado con mala prensa, porque a la gente no le interesa, porque la gente tiene sesgos y quiere confirmarlo únicamente, pero bueno, que al final hay un libro que se llama El libro negro del comunismo, que tú puedes decir, pues este libro en realidad las fuentes no son correctas, murieron 80, me da igual, sí, lo que está claro es que murieron en torno a 100 millones de personas bajo regímenes comunistas, me da igual si 80, 100 o 40, o sea, sí que son los dos números, pero lo que está claro es que los mayores genocidios a lo largo de la historia han cometido regímenes comunistas.
Y tú me dirás, pues es que Estados Unidos ha invadido países, Estados Unidos... Ya, pero yo no estoy defendiendo la política militar de Estados Unidos, o sea, puedo criticar una cosa y criticar también la otra, no es incompatible. Entonces, ahora mismo, ¿en qué sistema a nivel mundial consideras que vivimos? Sí, al final vivimos en economías mixtas. ¿Es capitalismo o cómo Sí, va esto? normalmente la gente suele decir que vivimos en una economía capitalista, pero en realidad la realidad es que vivimos en economías mixtas. Esto quiere decir que tenemos un sector privado con relativa libertad, ¿vale? A pesar de que te quiten el 50% de lo que ganas, que nunca ha habido tanta regulación en la historia, digamos que tenemos reductos del comunismo, ¿vale? Porque al final el socialismo, esto es importante que la gente lo entienda, se basa en lugar de haber empresarios, ¿vale?, que tienen iniciativa privada, el gobierno posee todo. Tú eres esclavo del Estado. Y el Estado te quita el 90% de lo que producías. Por ejemplo, esa es la presión fiscal en la URSS aproximadamente. Entonces tú eres un siervo, no eres un ciudadano. Entonces, tenemos ciertos deductos de la URSS, por ejemplo, los bancos centrales. Tú decías, en la URSS no funcionó planificar precios y cantidades de cada bien y producto. ¿Por qué va a funcionar en política monetaria? ¿Por qué tenemos bancos centrales que planifican la masa monetaria y los precios? Pero si fijar el precio del pan genera hambre en Venezuela, ¿por qué no va a generar problemas a nivel monetario? Entonces son cosas que la gente no entiende. Entonces, bueno, ¿tenemos reductos del socialismo? Sí. ¿Cuáles son? Banca central, una cantidad de regulaciones brutales que limitan nuestra libertad de actuar, salarios mínimos, que, como que te comentaba antes, aparte de todos los errores que genera desempleo, que no cumplen sus propósitos, yo diría a la gente, que si de verdad sigue pensando que el salario mínimo puede ser positivo, le preguntaría, si tuvieras un enemigo, ¿qué salario mínimo le impondrías? Esta es una pregunta muy buena. ¿Uno muy bajito o uno muy alto? Probablemente le pusieras 3.000 euros para que esa persona no pudiera trabajar. Y luego también el salario mínimo se dice que va a ayudar a los más pobres, ¿no? Y dices, bueno, en realidad lo que hace es perjudicar a los más pobres, porque ¿a quién le afecta el salario mínimo principalmente? A la gente con pocos estudios, que no tiene idiomas, que viene de una familia pobre. Entonces está haciendo que se contrata gente que a lo mejor sí que tiene más estudios, y a la gente que no, pues se la condena a la precariedad. Y incluso, esto es mi opinión, esto puede ser datos, mi opinión, lo que tú quieras. Te vas a Estados Unidos y la población negra en los años 30, antes de que llegue el welfare state y los salarios mínimos, tenía la misma tasa de desempleo que los blancos. ¡Wow! Y dices, joder, esto no me lo creo, es imposible. Bueno, pues 20 años después, con la ley de salario mínimo, el desempleo entre los negros era el doble. ¿Casualidad? No lo creo. Entonces, para que lo pueda entender, el salario mínimo realmente es como una trampa, porque al fin y al cabo no importa, porque importa lo que cueste, cómo esté el mercado. Si las cosas son caras, tener un salario mínimo alto te va a dar igual, porque no vas a poder salir de eso. Es que esto es lo que pasa en Venezuela. Si tú pones el precio máximo de una televisión a 200 euros y le cuesta producirlas 300, no vas a conseguir que las televisiones valgan 200, vas a conseguir que nadie produzca televisiones. Enhorabuena, campeón. O sea, y al final, el aumento de precios en una economía, por ejemplo, como en Venezuela, lo que permite es que la gente que más valora algo lo compre. Si tú directamente, digamos, limitas la oferta de algo porque bajas su precio, pues va a haber escasez, como por cierto ocurre en todas las economías socialistas. O sea, las famosas colas de que todo el mundo tenía una cola y se ponía detrás de ella era por algo. Y cuando la gente en Venezuela se tiene que levantar a las 4 de la mañana para coger papel higiénico y si se ha acabado pues te fastidia, pues es por eso, porque ponen precios máximos y regulan la importación de ciertos productos y demás. Al final te das cuenta que la mayor parte de los problemas económicos de nuestras sociedades vienen de la intervención. Y porque todavía tenemos, porque a mí, por ejemplo, lo que me gusta del mundo de los autónomos, el mundo de las empresas, es la libertad que tenemos en cuanto a nuestro tiempo, ya que a lo mejor trabajamos muchas más horas que ¿Qué tal total, sí? Que una persona que a lo mejor trabaja en una jornada de 6 o 8 horas, ¿vale? Pero tú decides cuáles son tus horarios. ¿Por qué todavía en un sistema que estamos en el siglo XXI hay un mínimo de horas a trabajar? Quiero decir que no puedas hacer un contrato de quiero trabajar 4 horas y media y otro día 5 horas y otro día 4 horas. ¿Me explico? Porque al fin y al cabo es mucho más real te entiendo, que lo que tenemos ahora mismo. A ver, realmente, legalmente sí que se puede, por supuesto, de contratos parciales. La cosa es, culturalmente es algo que está muy mal visto. O sea, quiero decir, si dices que trabajas 4 horas, te miran en plan de ¿trabajas? ¿Eso es trabajar? Es como muy raro. Y dentro de las empresas es como que no están asentados. Hay que decir, se puede legalmente, simplemente que es la mentalidad que tenemos actualmente. Y tú te preguntarías, ¿por qué tenemos esta mentalidad? Bueno, ¿quién controla la educación? El Estado. Al menos en España es el Estado. ¿Y el Estado qué te enseña? Pues lo mismo que te enseñaba hace 200 años. A ser un buen ciudadano, que paga sus impuestos, obedecer las regulaciones como las leyes como un buen ciudadano y a ser obediente. Muy interesante, Marcos. Me gustaría que hablaras de los fallos que puede tener el mercado. ¿Vale? ¿Cómo podemos salir de esto? Tampoco voy a hacer una explicación completa porque esto daría para varias ponencias, pero si quieres podemos hablar de los principales. Normalmente el que se suele decir más comúnmente es la pobreza, los pobres. Y ahí le diría, miraría una gráfica, ¿vale?, de riqueza per cápita y creo que la gente lo entendería completamente.
Tú te coges la riqueza per cápita mundial, ¿vale? Desde 1200 y hace así hasta 1800. Plana. No aumenta la riqueza total. En 1800 empieza a ocurrir el capitalismo en el Reino Unido y el PIB per cápita hace esto. ¡Bum! Se dispara. Pasa de $2.000 per cápita a 28.000 que tenemos actualmente. O sea, se multiplica por 14. O sea, hemos conseguido en 200 años que la persona media viva 14 veces mejor. Dices, entonces, ¿cuál es el sistema que menos minimiza la pobreza? El libre mercado. O sea, esto es muy importante que la gente lo entienda. Todos los países ricos han sido ricos con un libre mercado fuerte y con una presión fiscal mínima. Y después han implantado un Estado pesado que lastraba el crecimiento. Pero tú no te haces rico gastando mucho, te haces rico ganando mucho. Y después ya puedes empezar a gastar, como los países nórdicos. Pero hasta que no seas rico, no gastes. Muy bien. Entonces, ¿cómo acabaríamos con la pobreza? Imagínate que hay un pobre, yo cuando paseo por Madrid, ¿vale? O por otras ciudades, me encuentro seguramente, como igual que tú, vagabundos, pobres, que están pidiendo limosna. Es otro tema muy importante. Normalmente la gente, eso se llama así más socialdemócrata, ¿no? O gente de izquierdas, incluso la gente conservadora en España, suele decir, necesitamos un Estado fuerte que redistribuya riqueza para que no haya pobres. Y yo les digo, perfecto, vamos a mirar los datos. El Estado gasta el 42% del PIB. Tú te coges el 3% del PIB y te da para pagarle a 3 millones de personas 10.000 euros al año. ¿Cuántos pobres crees que hay en España, Pedro? ¿10.000, 50.000, 100.000? No sé. Te da para pagar a 3 millones de personas 10.000 euros al año. Acabas con la pobreza. De hecho, te da para pagarle una mansión a cada mendigo que hay en España. Entonces te das cuenta que el estado de bienestar en realidad es el bienestar del Estado. Que el único objetivo que tiene es redistribuir riqueza de las clases medias a las clases medias. Ya está. Y de hecho hay... Bueno, esto podemos hablar más a detalle si quieres, pero hay mecanismos actualmente en nuestra sociedad, por ejemplo, en la universidad pública, que la gente piensa, ¡buah, qué bien! Así llegamos a los pobres. Y hay muchísimos estudios, sobre todo en Estados Unidos, esto lo decía mucho Milton Friedman, que la universidad pública es un mecanismo de redistribución de clases pobres a clases medias, porque aunque tú hagas universal la educación superior, mucha menos proporción de gente pobre va a ir allí. Entonces hay cosas que suenan muy bien y que parecen que funcionan, pero no. ¿Eso puedes repetirlo? Porque no me ha quedado muy claro. Sí, la universidad pública genera desigualdad. La universidad pública redistribuye renta de clases bajas y altas a clases medias. O sea, no hace a la gente pobre que esté mejor necesariamente. Curioso eso, pues, pero no. Sí, que suena muy contraintuitivo, pero las cifras están ahí, los estudios están ahí en Estados Unidos, sobre todo son de los años 50, 60, 60. O sea, que si ahora mismo, imagínate que tú tienes un hermano que quiere ir a la universidad, ¿vale? Y tiene una clase baja, ¿vale? ¿Le dirías que no tiene sentido? ¿Ir a la universidad? Para hacerse más rico. Vale, ya andamos en el tema del sistema educativo, educación superior. Creo que en nuestra universidad, en nuestro país, por cómo está configurado el sistema educativo, se incentiva que todo el mundo vaya a la universidad porque dices, joder, si es que es gratis, ¿cómo no vas a ir? Entonces se infla la demanda. ¿Qué pasa? Que tenemos clases de 120 personas en las que realmente están interesados el 10% y de gente que sale súper poco cualificada. Que dices, es que tío, o sea, has estudiado 4 años de carrera y a nivel de mercado laboral, ¿para qué sirves? ¿Qué puedes aportarme a mí? No aportas nada. Y luego, claro, te dejas de tu máster, porque como no sirves para nada, pues te tendrás que hacer algo más. Entonces, lo que estamos consiguiendo con esto es redistribuir renta, de nuevo, de la gente que trabaja a la gente, la gente que trabaja y no va a la universidad, a la gente que va a la universidad. Vale. Digo, joder, yo no quiero que mi padre se levante a las 5 de la mañana para pagarle mi educación a mí o a otra persona. Quiero que, si yo quiero ir a la universidad, pague por ello. Pero igual que si quiero esta lata de Noco, la pague yo, ¿sabes? Perfecto. Lo acabo de entender y es como, por ejemplo, que la universidad realmente, para lo que te va a aportar a nivel público, no tiene sentido porque seguramente tengas muchos compañeros que han estudiado como tú economía, que quieran abrir su empresa y han salido de la universidad con una cara de bobo, ¿vale? Como por ejemplo mis compañeros, por ejemplo, muy pocos se dedican a lo que han estudiado, ¿vale? Un porcentaje, un 20%. Lo cual es normal. De hecho, he hecho, por ejemplo, entrevistas a otras personas en el podcast y sí que es cierto que muchas de esas personas tienen compañeros que no se dedican a lo que estudia, por ejemplo, gente muy exitosa, como por ejemplo Fer Torrecillas, que estudió abogacía, ¿vale? Y ejerce como entrenador personal. Isabel del Barrio es una atleta de primer nivel ahora mismo, que tiene 2 carreras, pero no ejerce ninguna de ellas. Otro chico que es Qué bueno. Diego Carrillo, igual tiene, no sé si 2 o 3 carreras, y no ejerce de ninguna de ellas. ¿Vale? Se dedica al fitness también, ¿vale? Sí que me estoy dando cuenta a través de todo esto que realmente la formación que se recibe en la carrera es muy aleatoria, es muy random y muy pocas personas... Y si alguien la quiere, creo que lo más justo es pagarse, igual que si tú quieres ir al cine, lo justo es que te pagas tú la entrada, no que no la pagamos entre los dos, ¿no?
Entonces lo veo algo muy razonable. Luego, por otro lado, es muy importante que no exista una sobrecualificación. España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de sobrecualificación. ¿Esto qué quiere decir? Que el 30% de toda la gente que trabaja está trabajando en un puesto inferior al nivel educativo que tiene. Entonces estamos creando gente que está trabajando de camarero o de administrativo, pero en realidad podría ser alto directivo, o al menos ha estudiado para eso. Y luego, por otro lado, esto quizás es lo más peligroso de todo, estamos pagando la mano de obra cualificada de Suiza, de Alemania, de Estados Unidos, de Reino Unido. Entonces, para todos aquellos que decís que hay que redistribuir riqueza de los ricos a los pobres, pues en realidad estamos redistribuyendo riqueza de los pobres a los ricos, porque los países pobres como España, digo dentro del contexto de los países ricos, Sí, obviamente, estamos regalando nuestra mano de obra a los países ricos. Entonces, no tiene mucho sentido. Y eso, digamos, es como que España está financiando a otros países, ¿no? Exacto, En cuanto a formación. exacto. Hace que se ahorren en educación superior ellos, que pueden gastar menos. Y luego, por otro lado, normalmente cuando suelo explicar esto a la gente, me dice, ya, ¿y la gente que no encuentra trabajo? Y ahí entramos a otro debate, ¿no? Que es el mercado laboral. Y te digo, ¿por qué Estados Unidos tiene un 3,2% de desempleo? ¿Por qué Alemania tiene un 4% de desempleo? O sea, ¿de verdad creéis que el desempleo es una casualidad? Yo creo que no. O sea, España es el subcampeón de Europa de paro por algo durante 40 años. Entonces tenemos una legislación laboral que viene del franquismo que no está adaptada a la economía en la que vivimos. Entonces, si se eliminase el salario mínimo, que sé que esto puede sonar muy hardcore, pero ya he explicado los motivos y si alguien no está de acuerdo puede explicármelos en la descripción. Si eliminase ese salario mínimo y la legislación laboral se flexibilizase como los países nórdicos, el desempleo estructural en España caería en picado. Por supuesto, esto acompañado a otras reformas. Te pongo un ejemplo práctico. En Dinamarca, Finlandia, Suecia, tú eres un parado y te llaman por un puesto de trabajo, no lo coges. Muy bien, has perdido la prestación de desempleo. En España creo que tienes 3 intentos. Entonces, bueno, son una serie de incentivos que supuestamente están puestos para ayudar a la gente, pero en realidad lo que genera son desincentivos a trabajar, desincentivos a formarte y al final no tienen mucho sentido. De hecho, puede ser, Marcos, y quiero ser, ya ir cortando la entrevista, porque quiero ser respetuoso con tu tiempo, Muchas gracias. que el hecho de que las personas no sepan crear trabajo porque no han tenido una formación a nivel empresarial, una formación financiera, les hace que personas muy preparadas, te he mencionado antes, gente con 3 carreras, varios idiomas, gente con 2 carreras, varios idiomas, no esté trabajando ahora mismo porque no sabe crear trabajo para ellos mismos, sino que tenga que trabajar Sí, te entiendo. infravalorado. Por ejemplo, bueno, gente que está trabajando como entrenador, cuando a lo mejor tienes 3 carreras y estás de autónomo yendo de una casa a otra. Que digamos que podrías crearte oportunidades por tu cuenta de forma más inteligente, ¿por qué no lo haces? Eso es porque no saben, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo solucionamos esto? Sí, básicamente, viendo un poco los datos, España tiene una tasa de creación de nuevas empresas que es la mitad prácticamente que todos los países desarrollados. ¿Esto por qué pasa? Pues probablemente, no sé si lo sabéis, pero bueno, la cuota de autónomos en España es una tasa fija que pagas, ingreses 1.000, ingreses 0. En otros países es un porcentaje fijo. Por ejemplo, Estados Unidos, si no dejas el salario mínimo, no pagas IVA y no pagas nada directamente. Entonces, eso es facilidad para crear empresas. Y por ejemplo, esto lo suele decir mucho en la calle. Dice, tú te vas a Londres, a la City, y nada más de entrar te pone Business is great. Hacer negocios es genial. Y tú puedes crearte una empresa por lo que vale un menú de McDonald's. En España te hace falta 3.000 euros, tardas de media en hacerte una SL una semana, 2 semanas. Es que es un entorno, digamos, bastante hostil para las empresas, en el entorno europeo me refiero. Sí, digamos que yo tengo muchos amigos que les gustaría pues empezar a darse de alta de autónomos para hacer sus primeros trabajos de nutricionista, de entrenador personal, trabajos pues relacionados con el fitness, ¿vale? Pero dicen que no lo hacen porque la cuota de autónomo es muy cara y no les compensa. Entonces, totalmente. Entonces trabajan en negro. Esto es un punto muy importante. El salario mínimo y, por ejemplo, la cuota de autónomos mínima, con independencia de lo que factures, es lo que genera es economía sumergida. Economía sumergida es gente que dice, me encantaría poder pagar los impuestos, pero es que no tengo dinero ni para pagarme a mí mismo. O sea, entonces, estos tipos de medidas que supuestamente son para ayudar a los más pobres hacen que los más pobres no puedan cotizar y encima pierden recaudación. Entonces es un poco la pesquería que se muerde la cola. Estás destruyendo riqueza o que el sector público ingrese menos de lo que podría. Entonces, a lo mejor si esos recursos los tuviera el sector público, se podrían bajar impuestos. De hecho, esto muy poca gente lo sabe. En España la gente se cree que se pagan pocos impuestos, porque supuestamente la presión fiscal está entre las más bajas de la Unión Europea. Pues siento llevar a la contraria, pero en España se pagan muchos impuestos por contribuyente. Esto es lo que se llama el esfuerzo fiscal, cuánto paga cada contribuyente, no cuánto ingresa el Estado, que es bien distinto. Entonces, un trabajador medio paga en torno al 40% de su salario. El salario medio, no te hablo de los ricos, no. La persona media. Entonces, tenemos supuestamente un estado de bienestar que es para ayudar a los más pobres y les quitamos el 40% de lo que ganan. Pues para mí eso es romper las piernas a la gente y luego decirle que, claro, que sin ti no podrían andar, ¿no? Me gustaría acabar con un par de preguntas personales, Marcos. ¿Vale? Me gustaría que hablaras sobre tus mentores, los has mencionado antes, ¿vale? Que mencionaras un poquito
en quién se inspira Marcos, de dónde saca influencias. Vale. A nivel económico, básicamente, yo con 18 años era el típico justiciero social, ¿no? Que veía un problema, me indignaba y me quedaba ahí, ¿no? Entonces votaba a la gente con la que más empatizaba, con la que mejor me sentía, como hace la gente, por desgracia. Entonces, con 19, 20 años, conocí a un economista que se llama Juan Ramón Rayo, que me ha influido muchísimo y me introdujo al mundo del liberalismo. Y dentro del liberalismo hay varias corrientes. Está la escuela liberal clásica, están los monetaristas, que es Milton Friedman, y está la escuela austríaca. Pues yo me adhiero más a la escuela de pensamiento de la escuela austríaca, que es donde está Juan Ramón Rayo y la gente que piensa a su alrededor. Entonces me han influido mucho Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle, Antonio Escotado, toda la órbita alrededor de Juan Ramón Rayo, pues, por ejemplo, Francisco Capella, gente de este estilo. Manuel Llamas, Fernando Díaz Villanueva, un poco todos los liberales que hay en España, que tampoco son tantos. Luego también quisiera saber tus recomendaciones de lectura, sea estos temas o incluso si quieres hablar de otros temas que te parezcan que puedas aportar también. A nivel de emprendimiento siempre recomiendo De 0 a 1 de Peter Thiel. Creo que es un muy buen libro a nivel de introducción al mundo del emprendimiento. Te cambia el chip un poco, ¿no? Y te hace pensar un poco más en startups, pensar de 0 a 1, ¿sabes? No de un infinito, que también es interesante, pero menos quizá. Y luego a nivel de cultura financiera, cultura económica, como para iniciarse, te diría los 2 libros de Daniel Lacalle, que por cierto lo leí hace poco. Ojalá hubiera llegado a esos libros hace mucho más tiempo. El primero de todo se llama Nosotros los mercados, en el que básicamente te explica a través de su historia y te cuenta, en plan historia, te cuenta conceptos financieros súper importantes. Luego otro que se llama Viaje a la libertad económica, también de Daniel Lacalle. Y un libro un poco más potente a nivel intelectual, que a mí fue una hostia a toda mi forma de pensar, fue Una revolución liberal para España, en la que básicamente Juan Ramón Rayo te dice, mira, si yo mañana soy ministro de Economía y puedo realizar los presupuestos generales y puedo hacer todas las reformas que yo quiera, ¿cómo sería mi estado ideal? Y va sección por sección de la economía a ver cómo modificaría el sector público a nivel de educación, pensiones, sanidad, etcétera, punto por punto, todo en base a datos, papers, ejemplos históricos de cómo mejoraría la sociedad. Y me parece un libro fascinante, así que se lo recomiendo a cualquier persona interesada en estas ideas. Y para terminar, si pudieras hacer que las personas se quedaran con una idea, con un mensaje, ¿vale? ¿Con qué idea, con qué mensaje te gustaría que se quedaran las personas que escuchen el podcast? Que les incitaría a que valorasen muchísimo más su libertad, que tomasen las riendas de su vida y que no dejasen que otras personas, en las cuales no han delegado explícitamente, las tomaran por ellos. Creo que el mensaje es increíble, Marcos, lo comparto 100%. Y de aquí, pues agradecerte tu tiempo, este rato. Un placer, Pedro. Creo que has aportado muchísimo valor a muchas personas. Eso espero. Y el objetivo es hacer pensar a la gente un poco, como hicieron a mí pensar en su momento. Eso es, devolver un poquito, ¿no?, lo que recibimos. Exacto. Y nada, yo creo que si gusta podemos darle un poquito más de amplitud a esto. Si quieres repetir, hacemos un 2.0. Pues nada, dejadlo en los comentarios si queréis que veamos a Marcos pronto. Gracias por vuestro tiempo.